¿Y cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Hoy hablaremos de la anosmia, que es uno de los síntomas, ya lo sabe, característicos de la COVID-19. De hecho, es el síntoma que permite a pacientes y médicos diferenciar la COVID-19 de una gripa, del dengue o de la influenza. La anosmia es la falta de olfato y ojo, que su origen no está en las vías respiratorias, sino en el cerebro. De esto y más conversaremos hoy con el doctor Jerónimo Pacheco Aispuro, quien es neurólogo. Doctor, sea muy bienvenido a Descifrando el Coronavirus de Telesur. Muchas gracias, Aisha. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo algunos de los conocimientos que pueden ser útiles para la población. Doctor, vamos a empezar con una pregunta de un usuario de la red @TelesurTV y dice así: ¿qué virus respiratorios se han asociado a manifestaciones neurológicas en personas que padecieron una enfermedad respiratoria grave? Habitualmente los virus más comunes que causan la gripa, como es el ortoneumovirus o el metaneumovirus y coronavirus, no nada más dan afección de vías respiratorias, también tienen la capacidad de afectar el sistema nervioso central y producir encefalitis y otras manifestaciones neurológicas como afección de los nervios periféricos, entre otras. Doctor, ¿y el SARS-CoV-2, el que provoca la COVID-19, qué afectaciones neurológicas provoca? Aquí podemos dividir las afectaciones neurológicas por el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad, la COVID-19, como las manifestaciones agudas de la enfermedad y las manifestaciones tardías de la misma. Las manifestaciones agudas te pueden dar cualquier manifestación como cualquier otro virus: dolor de cabeza, fiebre, síntomas respiratorios, debilidad, cansancio, ¿sí?, que son síntomas inespecíficos. Sin embargo, hay manifestaciones neurológicas que llaman la atención y que tenemos que tener en cuenta, que el paciente puede estar confuso, el paciente puede tener problemas de concentración, problemas para expresarse, el paciente puede estar en un estado confusional, el paciente puede tener debilidad, ¿sí?, el paciente puede tener crisis convulsivas, puede desarrollar un evento vascular cerebral, sea isquémico o sea hemorrágico. Entonces, las manifestaciones neurológicas son muy variadas por este virus. Entonces, el SARS-CoV-2 también afecta el sistema nervioso central entre los múltiples órganos que afecta. Afecta el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Qué bueno conocer eso, porque me gustaría que nos hablara un poquito a profundidad de la anosmia. Digamos, ¿qué es la anosmia y qué la provoca? La anosmia es la pérdida del olfato, ¿sí? Ese es el término, significa pérdida del olfato. ¿Todos los pacientes con COVID pierden el olfato? El 80-88% de los pacientes pierden el olfato. ¿Esto por qué? Porque el virus tiene esa, nosotros ya le decimos tropismo, o sea, esa capacidad de invadir el sistema nervioso y bueno, finalmente el nervio olfatorio, ¿sí?, está en la mucosa de la cavidad nasal. Entonces, si esos virus son respiratorios, van a afectar directamente el nervio y van a destruir el epitelio. El epitelio son las células o la capita que protege al nervio, pero que además de protegerlo es el que percibe los olores. Entonces, al dañar o lastimar ese epitelio o esas células, las destruye y uno pierde el olfato. Y después el gusto, me decía. Siempre que nosotros tenemos anosmia, se nos va a afectar la sensación para percibir el gusto, que se llama disgeusia. El término es distinto, pero no puede haber anosmia sin que también se nos altere el gusto. ¿Cuánto dura la pérdida del olfato en un paciente con COVID? Okay, esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque esas células que te hablo, que se destruyen por la capacidad que tiene el virus de afectarlas, duran aproximadamente de semanas a meses en volverse a producir. Son las únicas neuronas que se pueden estar reproduciendo. Nosotros hemos escuchado, las neuronas no se reproducen. Ahí sí hay células. En este caso sí. En este caso hay células que se llaman células madre, que dan a sus hijas, que son las células que nos protegen que se han destruido. Y más o menos el proceso que tarda en que estas células se vuelvan a reproducir es entre 4 semanas hasta 3 meses. Quiere decir que vamos a recuperar el olfato y el gusto
después de 4 semanas y hasta 3 meses en ese periodo. Sí. Pero que sí lo recuperamos. Sí lo recuperamos, sí, por supuesto. ¿Quién lo recupera antes y quién después? Depende qué tan leve o qué tan grave haya sido la afección. Y qué tanta carga viral haya tenido a la hora de contagiarse, ¿no? Sí, por supuesto. La carga viral y también cómo está tu sistema inmune al momento del virus entrar en tu cuerpo. Quiere decir que si tienes una carga viral pequeñita a la hora de contagiarse, pero tu cuerpo no está, tu sistema inmune no está en forma, ¿puedes llegar a estar grave? Por supuesto. Aquí los síntomas de la COVID-19 están dados por la carga inicial del virus, ¿sí? Que ahí lo que responde es tu sistema inmunológico natural, que ya lo tienes ahí, ¿sí? Entonces los síntomas de fiebre, tos, cansancio, debilidad están dados por la carga viral que tienes en ese momento. Si tu sistema inmunológico natural o innato es suficiente para contenerlo, pues qué bueno, pero si no es suficiente, ¿sí? Viene una actividad inmunológica secundaria que se produce y si es en forma exagerada, incluso el daño ya no va a ser por el virus, sino por esa inmunidad hiperaguda que está produciendo o hiperexagerada, ¿sí? Que a veces da un proceso proinflamatorio sistémico, que por ahí habrán escuchado el término de tormenta de citoquinas. Ahí es donde entra tu inmunidad adquirida, aunque el virus, la carga viral, ya no esté detectable y sigue produciendo daño esa respuesta inmunológica. ¿Existe tratamiento para recuperar el olfato? No hay un tratamiento efectivo desde el punto de vista médico, pero lo que más nos ha ayudado es estimular la olfacción o el sistema olfatorio mediante olores fuertes, que pueden ser hierbabuena, puede ser clavo, puede ser orégano, todo eso que estimule tu olfato para que tú puedas volver a recuperar esa función que se ha perdido. Doctor, ¿la anosmia sirve a los médicos para definir si la persona tiene COVID-19 o no? Si una persona llega y se queja de que no percibe el olfato, que es la pérdida total del olfato, la anosmia, es indicativo de que ese paciente pueda tener COVID-19 y tengamos que hacer los estudios apropiados. También hay pacientes que pueden llegar con hiposmia o disosmia, o sea, donde está alterado el olfato, pero no lo tienen perdido completamente, y ahí pudiera ser otras infecciones respiratorias o también la COVID. La anosmia aparece siempre que uno tiene la COVID, pero no después que ya está negativo a la COVID, ¿cierto? No es un síntoma que aparezca después, es un síntoma que aparece al inicio de la enfermedad. Mira qué interesante la pregunta que nos ha llegado de un usuario de la red @TelesurTV y se la voy a leer textualmente. Dice, según estudios científicos, la familia de los virus SARS-CoV-2 tienen capacidad neuroinvasiva demostrada como encefalitis o encefaliomelitis. ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2 específicamente? ¿Qué otros síntomas neurológicos son asociados a la COVID-19? La encefalitis. Debe ser médico este usuario que nos hace esta pregunta. Seguramente sí. La COVID-19 tiene dos mecanismos por los que ingresa al sistema nervioso central, que una es a través del nervio olfatorio o de otros nervios periféricos y otra es por vía de la sangre, vía hematógena, ¿sí? Entonces, al llegar al cerebro puede producir inflamación del mismo, ¿sí? Y las mismas células de defensa que tenemos en el cerebro reaccionar contra el virus e inflamar más el cerebro, y eso es lo que significa la encefalitis. Muchas veces, aunque el virus no penetre el sistema nervioso central, el mismo sistema inmunológico reacciona de forma exagerada y puede producir una respuesta parainfecciosa, y es lo que ocasiona la encefalomielitis, ¿sí? Que son enfermedades que pueden ser catastróficas si no las tratamos adecuadamente. El mismo mecanismo se produce cuando invade la médula espinal y nos puede producir una mielitis transversa y perdemos la sensación y la motricidad, ¿sí? También puede afectar los nervios en la misma forma y producir una polineuropatía o polirradiculoneuropatía, que comúnmente la gente la conoce como Guillain-Barré, y es que nuestros nervios tienen una cubierta que se llama mielina, ¿sí? Y al destruirse esa mielina, la conducción nerviosa es lenta, ¿sí? Es como un cable que se pela. Como un cable, y el paciente pierde sensibilidad y el paciente se debilita, ¿okay? Y a veces el nervio que está envuelto también se lastima
y también puede producir esos síntomas, pero son más severos. Además de esas dos enfermedades, ¿qué otros síntomas están asociados a la COVID-19 en lo que es el sistema nervioso? Los pacientes se quejan mucho de problemas de memoria, que no saben cómo describir, pero dice, siento mi cerebro nublado, no encuentro las palabras apropiadas, ¿sí? Son manifestaciones neurológicas, problemas de memoria, incluso hay pacientes que han tenido deterioro en su cognición o han tenido fenómenos demenciales asociados a la COVID, ¿sí? ¿Cómo así? Vamos a decir que el paciente previo a la COVID era un paciente que funcionaba y hacía sus actividades de la vida diaria sin apoyo de nadie, y ahora es un paciente que su capacidad cognitiva le impide hacer las actividades que antes hacía. La cefalea o dolor de cabeza, uno la puede tener en cualquier momento de la vida. Pero ¿cómo sé que esa cefalea o dolor de cabeza que estoy sintiendo hoy no es la normal que he tenido antes, sino es una producto de la COVID-19? Que el dolor de cabeza se asocia a los otros síntomas que ya conocemos, respiratorios, gastrointestinales, hiposmia o anosmia, y además de que el dolor de cabeza es distinto al que has tenido antes, es más persistente, es más intenso. ¿Dura más? Dura más mientras la enfermedad está activa, dura más el dolor de cabeza y no se te quita con los analgésicos habituales. ¿Ustedes han podido averiguar, después de este tiempo que llevamos de pandemia, si la COVID-19 provoca en el cerebro tumores? No, no tenemos evidencia de que haya tumores producidos por la COVID-19 en el cerebro. ¿Y si alguien tenía un tumor que estaba naciendo, esto lo acelera? No, tampoco está demostrado que lo acelere. Doctor, varias personas que han padecido la COVID-19 dicen que se sienten muy fatigadas, muy cansadas, lentas. Es una palabra que se usa mucho con frecuencia. Aquí hemos tenido doctores que han venido a este programa Descifrando el Coronavirus y nos han contado que han quedado lentos después de padecer la COVID-19, lo han descrito muy bien. Y bueno, yo quería preguntarle qué otras características o secuelas deja la COVID-19 en un paciente que ha tenido afectaciones neurológicas. Son pacientes que sufren de ansiedad, a pesar de que ya se curó su enfermedad activa, ellos siguen padeciendo ansiedad, siguen padeciendo depresión, son pacientes que tienen insomnio, son pacientes que tienen mareos, son pacientes que refieren, aparte de la cefalea común que uno conoce, dolores de tipo neurálgico, ¿sí? Que es como si los nervios que se encargan de dar la sensación al cuero cabelludo están muy sensibles, incluso el roce del agua o del peine les provoca dolor, entonces tienen neuralgia post-COVID y eso puede suceder en todo el cuerpo, incluso dolor de los músculos que se llama mialgias. ¿Y cuándo aparecen estas secuelas? ¿Inmediatamente que termina la COVID o durante, después y en estas unos secuelas meses? las estamos viendo después de la fase aguda, como el COVID prolongado. Es un término que he escuchado y que a mí me gusta, es el COVID prolongado, porque llega el paciente, doctor, yo ya no tengo COVID. Okay, ya estoy negativo. Ya estoy negativo, ya estoy curado, pero tengo esos síntomas. Sí, Leo, pero esos síntomas son consecuencias de tu COVID, o sea, tu COVID se sigue prolongando. Los síntomas Mientras más se conoce de la COVID, más hay que cuidarse, porque mire usted todos los síntomas o secuelas que deja después de padecer la COVID. Sí, por supuesto, es una enfermedad catastrófica en todos los aspectos. Yo estoy hablando de lo neurológico, pero no es lo único que nos afecta, ¿no? O sea, nos tiene confinados en casa, nuestros trabajos nos ha modificado la forma en que estamos acostumbrados a vivir. Definitivamente. Entonces, las consecuencias de la COVID no son solamente de la enfermedad, sino de los cambios del estilo de vida que tenemos que hacer para prevenirla. Al respecto, doctor, ¿quiénes tienen más riesgo de padecer este estado confusional agudo que usted ha descrito también una vez que se tiene la COVID? De los pacientes que tienen enfermedad grave, ¿sí? Los pacientes que hacen hipoxia, o sea que su oxigenación baja, el oxígeno es fundamental para que nuestro cerebro pueda funcionar adecuadamente, ¿sí? Los pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades previas crónicas como son la diabetes, la hipertensión arterial o enfermedades cardíacas, o pacientes que tienen cáncer o alguna enfermedad que tienen que estar inmunodeprimidos. Ahí me quiero detener en la hipoxia, para que nos comente eso una vez que regresemos de la pausa. Okay. Ya volvemos en esta interesante conversación con el doctor Jerónimo Pacheco Aispuro.
Regresamos, estamos conversando con el doctor Jerónimo Pacheco Aispuro, quien es neurólogo, y estamos hablando de todos estos síntomas de la COVID que están relacionados con la parte neurológica, y usted estaba hablando de la hipoxia, doctor. ¿Por qué ocurre la hipoxia y qué daño nos deja? Bueno, la hipoxia, el cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno. Si yo a mi cerebro en 4 segundos no le llega oxígeno, 4 segundos. Yo tengo un desmayo, o sea, nada de oxígeno. Si baja mi oxigenación, yo puedo tener síntomas de mareo, embotamiento del cerebro, o puedo tener ese estado confusional. Y eso puede ser debido a la falta de oxígeno por el daño pulmonar que el paciente está presentando. ¿Okay? También se ha visto que estos pacientes muestran un estado inflamatorio sistémico que hace que los vasos sanguíneos de alguna forma se cierren, ¿sí? Y produzcan trombosis de las arterias. Cuando una arteria tiene una trombosis, deja de llegarle oxígeno y eso no me va a producir un evento vascular cerebral que puedo revertirlo si lo detecto a tiempo. Entonces es muy importante cuando uno sienta síntomas correr al médico. Nuestra oxigenación aquí en la Ciudad de México debe estar siempre por arriba del 92%. Si está por abajo del 92%, ya requerimos oxígeno. En provincia o a nivel del mar, vamos a llamarlo así, por arriba del 94%. Si está por abajo y además hay síntomas de fiebre persistente, falta de aire, opresión torácica, estado confusional, hay que ir directamente a urgencias. Por supuesto, hay pacientes que ya tienen una neumopatía previa y sus niveles de oxígeno son en 85 y así están bien. Entonces tenemos que individualizar. Yo estoy hablando del paciente normal que no requiere oxígeno ni tiene un problema pulmonar previo. ¿Cómo detectar uno que no es médico, una persona normal que no estudió medicina, si la persona que tiene al lado está sufriendo un accidente cerebrovascular? Los eventos vasculares cerebrales son súbitos. O sea, tú ahorita estás platicando conmigo y de repente empiezas a platicar mal y yo ya no te entiendo. Y toco madera, doctor. O tu boca se empieza a hacer hacia algún lado, o se empieza a debilitar un brazo o una pierna, o el paciente pierde el conocimiento. O sea, son datos. ¿Todo es súbito? Todo es súbito. Todo lo vascular es súbito y todo lo súbito es infarto o hemorragia cerebral hasta no demostrar lo contrario. Y hay que correr al hospital. Al hospital incluso al hospital más cercano que tenga la capacidad de atender este tipo de enfermedades porque pueden ser potencialmente reversibles, dependemos del tiempo. El cerebro del tiempo en que uno llega al médico. Entre más rápido llegues, entre más rápido se resuelva, menos secuelas o incluso puede haber curación completa. ¿Hay algún riesgo para el paciente si no acudes rápido al hospital? Sí, por supuesto. Si tu oxigenación baja, tú vas a tener manifestaciones neurológicas, vas a tener un estado confusional, vas a tener problemas respiratorios que puede llegar a requerir ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, si tú acudes rápidamente al hospital, se te da el tratamiento apropiado y se te da el suplemento de oxígeno, pues tú recuperas tu nivel de oxígeno y tus síntomas van a mejorar. Doctor, ¿es verdadero o falso que la COVID-19 es una enfermedad neurológica y que no es una enfermedad respiratoria, aunque inflama los pulmones? Falso. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria que te puede dar afección de múltiples órganos o sistemas y entre ellos el sistema nervioso central. ¿Qué otros trastornos del sistema nervioso central están asociados a la COVID-19? Entre los que vemos más comúnmente es los trastornos psiquiátricos, el estrés postraumático, ¿sí? La ansiedad, la depresión, ¿sí? Eventos vasculares cerebrales isquémicos o hemorrágicos, crisis convulsivas en menor frecuencia y dolores musculares o mialgias. Incluso ha habido pacientes que hacen algo que nosotros llamamos rhabdomiólisis, o sea, quiere decir que el músculo se desintegran las proteínas y es una condición muy grave. O sea, afecta también el músculo. Usted al inicio del programa hablaba de la encefalitis y hay un usuario de la red @ Telesur English que nos pregunta si es más común que la encefalitis se presente en pacientes con formas graves de la COVID-19. La encefalitis es una consecuencia de la COVID-19 y se va a presentar más en las formas graves y en pacientes que tienen comorbilidades o ¿Hay alguna que están forma inmunodeprimidos. ¿Hay alguna forma de evitar esta complicación? La única forma es atender al paciente desde el inicio
de sus síntomas y desde los síntomas de alarma. No la podemos evitar completamente, pero la podemos tratar a tiempo y evitar secuelas que pueden ser irreversibles o incluso mortales. ¿Cuáles secuelas? Secuelas de deterioro en su cognición, pacientes que quedan con crisis convulsivas, pacientes que tienen problemas de motricidad, problemas de expresarse adecuadamente, principalmente. ¿Qué hemos aprendido en este año y medio de pandemia acerca sobre todo de la relación entre la COVID-19 y el sistema nervioso? Bueno, aquí hemos aprendido que cada vez vemos más manifestaciones neurológicas asociadas a la enfermedad, ¿sí? Y manifestaciones neurológicas asociadas al confinamiento social que nos ha impuesto la enfermedad y que así debe ser y que debemos de compensar con otras estrategias. ¿Cuánto se compromete el cerebro al sufrir la COVID-19? Ya hay estudios que se han realizado en pacientes que padecen COVID-19 y tienen manifestaciones neurológicas donde vemos que hay desgaste, que el término médico es atrofia de los lóbulos temporales, que es donde nosotros funcionamos adecuadamente de nuestra memoria. Hay otro usuario de la red @telesurenglish que nos pregunta, ¿las complicaciones cerebrovasculares también son frecuentes? No son frecuentes, pero hasta el 3% de los pacientes puede presentar un evento vascular, un infarto cerebral, ya sea arterial o venoso, o una hemorragia cerebral asociado a la COVID-19. ¿Las complicaciones cerebrovasculares también se dan con las vacunas anti-COVID? Hemos visto pacientes que después de la vacuna desarrollan un evento vascular cerebral, pero yo no puedo decirte si fue la vacuna lo que lo provocó o sus factores de riesgo que él tiene, como son la obesidad, la hipertensión, lípidos altos, arritmias cardíacas, estrés psicosocial, que ya son considerados factores de riesgo, y la vacuna fue solamente un precipitante y no un productor directo del infarto. Entonces, no hay estudios que me ayuden a demostrar, pero sí es más frecuente, y más ahorita que estamos vacunando en forma masiva a la población, o sea, la vacunación en loop, o sea, vacunan muchos pacientes, todos los medicamentos tienen un efecto adverso. Las vacunas van a tener efecto adverso, pero en números, o sea, hablando estadísticamente, no es tan significativo para el beneficio que estamos obteniendo de las vacunas que están aprobadas. No son vacunas, aunque son vacunas que se realizaron muy rápido, están aprobadas. Es mayor el beneficio que el prejuicio que puedan ocasionar, sin obviar que sí puede haber efectos adversos asociados a la vacuna y tenemos que estar alertas a ellos y acudir al hospital en caso de que se presenten formas graves de ellas. ¿Hay mayor riesgo de daño neurológico en los pacientes que han padecido la COVID por mucho tiempo o que estuvieron hospitalizados e incluso intubados? Sí, los pacientes que tienen COVID grave y que estuvieron mucho tiempo en el hospital tienen mayor secuelas neurológicas. ¿Pacientes ya curados del COVID pueden tener riesgos de secuelas a largo plazo? Sí, y las principales son trastornos del sueño, ansiedad, depresión y estrés postraumático. Pero eso ocurre sin COVID también. Necesitamos diseñar estrategias que nos ayuden a tratar a los pacientes que padecen COVID de la forma más apropiada, pero además darles un manejo integral desde el punto de vista de rehabilitación física, desde el punto de vista de neurología, psiquiatría, psicología, que les permita reincorporarse a sus actividades de la vida diaria. Doctor, ¿y los pacientes que no han tenido COVID, pero que se han dado muchos casos de que han tenido manifestaciones neurológicas justamente por estar aislados o encerrados en casa por temor a contagiarse fuera de casa? Sí, claro, por supuesto. Mira, los seres humanos somos sociales, ¿sí? Sí. Si no socializamos, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra capacidad de cognición, de concentración va a ir en detrimento. ¿Sí? Nuestros niveles de cortisol, ¿sí?, van a incrementar y eso va a producir atrofia de los lóbulos temporales que tienen que ver con la cognición y eso ya está demostrado. No quiere decir que no tengamos que estar confinados, sino que tenemos que implementar estrategias que nos ayuden a evitar eso. Dieta saludable, hacer ejercicio, socializar, por los dispositivos electrónicos, videollamadas, estar en contacto. O por las ventanas, un vecino a otro. Exacto, estar socializando. Lo que sea posible. Tratar de aprender nuevos idiomas, ¿sí?
tratar de aprender actividades nuevas para que tu cerebro genere esas nuevas redes recetas, neuronales. Sí, puede ser incluso también, ¿no? Incursionar en una carrera online nueva también te sirve que tus redes neuronales, sí, te protejan de ello. Si no haces eso, los pacientes van a sufrir ansiedad, van a sufrir estrés postraumático del familiar o el vecino que sí tuvo COVID y bueno, pues va a ir en detrimento de su función cognitiva. ¿Ya sabemos todo del cerebro? ¿O se ha aprendido mucho más ahora que estuvimos en pandemia? Seguimos y que la COVID-19 tanto afecta el sistema nervioso central y el cerebro en general. Sí, claro que sí. No sabemos todo el cerebro, sabemos que es un órgano maravilloso que hay que ir descubriendo cada día nuevas cosas y el COVID nos ha enseñado mucho. ¿Cómo qué nos ha enseñado, doctor? El COVID nos ha enseñado a que tenemos que cuidarnos, seguir las recomendaciones de las instituciones encargadas de dirigir estas regulaciones, ¿no? Vacunarnos, seguir con el distanciamiento físico, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con el distanciamiento social, porque ese lo puedes hacer por las redes sociales o por videollamada. Como decíamos, hasta por una ventana. Sí, pero el distanciamiento físico, ese sí lo podemos hacer. Me quedo con esa recomendación, doctor, que es válida para toda nuestra teleaudiencia. Hay que vacunarse. ¿Con qué vacuna? Con la que haya. Y segundo, adoptar estas medidas de forma permanente hasta que la historia nos dicte lo contrario. Distanciamiento físico y sobre todo el uso del cubreboca. Ya lo escucharon, es la herramienta que ha demostrado que nos protege en primer plano contra la COVID-19. Y bueno, no se despegue de la pantalla, siga con Telesur y siga viéndonos en este programa de cada semana, Descifrando el Coronavirus.